La Voz de Jesús presenta. Soy Monseñor Roberto Cipol, del Ministerio Católico Internacional, La Voz de Jesús, que lleva la palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos la voz de Jesús. Nuestro tema de hoy: Queridos hermanos, en el Evangelio de San Mateo capítulo 10, que hemos estado leyendo estos días en la liturgia, hay muchas perlas preciosas de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Se llaman perícopas. Y eran las palabras que Jesús dijo y que quedaron en la mente de los apóstoles, grabadas por el Espíritu Santo. Y hay una muy preciosa en Mateo 10 que dice: el que le recibe a ustedes, me recibe a mí. En otras partes lo explica un poco mejor. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí y recibe al que me envió, al Padre Celestial. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí y rechaza al que me envió. Y eso lo dice Jesús refiriéndose a toda la iglesia católica que él fundó, que está enviada por Dios, porque dice el Señor en el Evangelio de Juan, cuando se aparece a los apóstoles: como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Y sopló sobre nosotros y nos dio su Espíritu Santo. Así que toda la iglesia está enviada por Jesucristo, pero especialmente los que predicamos la palabra. Y los sacerdotes, los obispos y el Santo Padre. Y por eso debemos acatar, respetar, escuchar con discernimiento a los enviados de Dios, a los ungidos de Dios. Porque al recibirlos a ellos, le abrimos la puerta al mismo Señor. No voy a decir que nosotros no cometemos errores. Todos somos pecadores, menos Jesús y la Santísima Virgen. Y a veces ha habido pecados que nos han desgarrado el corazón y el alma profundamente de parte de laicos, de sacerdotes, de consagrados, de obispos y de algún papa. Pero sin embargo, a pesar de eso, dice San Pablo en una de sus cartas: los dones y la elección de Dios son irrevocables. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. La Iglesia Católica es el nuevo pueblo de Dios. Y los enviados de Dios son enviados de Dios. Y hay que escucharlos y acatarlos. Recibir al ungido. No ser como el pueblo de Nazaret, que cuando Jesús llegó a la sinagoga y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, lo agarraron para tirarlo por un barranco. No tires por un barranco a tu obispo. No tires por un barranco al papa. No tires por un barranco a tu párroco, a tu predicador de la palabra, a tu hermano de la iglesia. Pues hay que respetar al ungido. Lean bien el Antiguo Testamento. Dios ungió al rey Saúl, que falló de tal manera que Dios le tuvo que dar el reino a David, pero Saúl, mientras vivía, era el rey. Y Saúl se portó tan mal que hizo todo lo posible por matar a David. Lo perseguía a muerte con un ejército nacional detrás de él. El pobre David tuvo que montar una guerrilla para hacer incursiones y defenderse de Saúl. Pero varias veces Dios puso la vida de Saúl en las manos de David. Y cuando los soldados de David le decían: lo matamos, lo rematamos, David decía: Dios me libre a mí de levantar la mano contra el ungido del Señor. Un día estaba Saúl totalmente despistado. Lean la Biblia y van a saber por qué. Y David se acercó por detrás y le cortó un pedacito de la capa, para después mandarle la capa y decirle: mira cómo te tenía cerquita para meterte una puñalada y matarte, y no lo hice porque yo te respeto. El mismo Saúl, que era de corazón tan duro, se conmovió y se echó a llorar y dijo: David, hijo mío, David, hijo mío. Y cuando Saúl murió, David lloró amargamente, no solamente por su amigo Jonatán, que era el hijo de Saúl, sino por el mismo Saúl, y los parangona los dos en el himno de dolor que escribió ese día. Yo quiero tener un corazón agradable a Dios, y nos dice la Biblia que David era un hombre que le agradaba a Dios. Por eso, aunque yo soy sacerdote sin merecerlo, totalmente sin merecerlo, te hablo de este respeto y de este amor, porque lo siento. Y me arrepiento gravemente cuando alguna vez en una conversación, por privada que sea, comento algo negativo de algún sacerdote. No, porque el sacerdote, decía Santa Teresa, el sacerdote se ocupa a Dios. Y el juicio que nosotros vamos a pasar es mucho más estrecho que el de los que no son sacerdotes, ni obispos, ni papas. Pues Jesús dice: al que más se le dio,
más se le va a exigir. Por eso debemos orar por su santificación, escuchar sus palabras, recibir los sacramentos de sus manos y tenerlos en gran estima. Pero ¿por qué te lo voy a decir yo si te lo puede decir un hombre que tiene una autoridad tremenda? Un hombre que con gusto lo hubieran ordenado de sacerdote y de obispo, y si hubiera sido elegido papa hubiera sido lo mejor para la iglesia, pero no quiso ser sacerdote por humildad. San Francisco de Asís. San Francisco de Asís no fue sacerdote. Él llegó a diácono nada más y dijo: no, yo no soy digno de algo tan grande. Y decía San Francisco de Asís, escúchame esto: si tenemos en tan gran veneración el sepulcro de Cristo, porque estuvo 3 días en su seno el cuerpo del Salvador, y tenemos en mayor veneración a la Virgen Madre de Dios, porque estuvo 9 meses en su seno el Salvador, ¿por qué no tenemos veneración por las manos del pobre sacerdote, en las cuales se hace presente por la consagración Jesucristo todos los días por una palabra que Él dice en la consagración? Tan bella mi mamá, que en paz descanse. A veces estábamos en la noche viendo televisión y de repente me agarraba la mano y me la besaba. Se la pegaba contra el pecho y decía: ¿cómo merecí yo ser madre de estas manos que tocan a Dios? A mí me avergüenza, yo me acuesto llorando y pensando cómo unas manos tan pobres, tan humildes, tan pecadoras, pueden tocar algo tan limpio como la Eucaristía, pero Dios nos llamó a eso. Y San Francisco decía: si yo me encontrara en un camino a San Miguel Arcángel y a un pobre sacerdote, al decir pobre sacerdote, interprétalo como quieras. Pobre económicamente, pobre porque está viejo, porque está feo, pobre porque es un gran pecador. Dice, primero le iría a besar las manos al sacerdote y después a San Miguel Arcángel. Pues San Miguel Arcángel, con todo lo que es, no me puede perdonar los pecados. Y Cristo le dijo a los sacerdotes: a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. San Miguel Arcángel, por más que se esfuerce diciendo 1000 veces la palabra de la consagración sobre el pan y el vino, ahí no pasa nada. Y el pobre sacerdote transforma el pan y el vino en el cuerpo de Cristo, que solamente ellos consagran y solamente ellos administran, decía San Francisco. Entonces yo quisiera compartir contigo no mi visión de los ungidos de Dios, la visión del rey David, la visión de San Francisco de Asís, la visión del mismo Cristo. Él le dijo a la beata Concepción Cabrera de Armida, Conchita: el sacerdote es elegido desde toda la eternidad en el seno del Padre. Y los sacerdotes todos de Jesucristo tenemos una doble configuración con Jesucristo. Por el bautismo, al igual que los demás cristianos, estamos llamados a ser imagen de Cristo. Pero por la ordenación sacerdotal estamos llamados a ser alter Christus, actuar in persona Christi. Pues cuando tú me dices a mí tus pecados arrepentidos, yo no te digo: bueno, yo te perdono, Roberto Cipor. ¿A ti qué te importa que te perdone Roberto Cipor? Si tú a mí no me has hecho nada. Tú ofendiste fue a Dios. Yo te digo: yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es Dios quien te absuelve. Y cuando celebro la misa digo: esto es mi cuerpo, no mi cuerpo que se lo van a comer los gusanos. El cuerpo de Cristo. Él te dice: esto es mi cuerpo. El sacerdote, en el momento de la consagración, es como tomado por el mismo Cristo, y es Cristo que ejerce esa acción también cuando bautiza, cuando confirma, cuando bendice un matrimonio, cuando un enfermo. Es Cristo mismo el que actúa a través del sacerdote en sus sacramentos. Debemos sacrificarnos y pedirle a Dios la santidad de los sacerdotes. Cada sacerdote es como un tubo por el que llega la gracia de Dios. Por eso Cristo le dijo a Conchita: depende de que todos los sacerdotes se transformen en mí para que venga el gran Pentecostés sobre la tierra y se inaugure el reino del Espíritu Santo, el reino de Dios sobre la tierra. Se atrasa con la falta de santidad de los sacerdotes
y se adelanta cuando nosotros nos entregamos. La Madre Angélica, cada vez que pedía ayuda para su canal, decía: póngame entre la cuenta que paga mensualmente, ponga el canal. Yo no tengo canal ni pido real, pero sé que tú tienes una lista de las cosas que le pides a Dios. Que mis hijos se gradúen, que consigan buenas parejas, que tengamos buen trabajo, que la plata nos rinda y crezca, que no nos falte nada, que estemos sanos. Está bien, todo eso está bien. Pero mete por favor en esa lista el seminario. Señor, escoge los mejores y dale fuerza para entregarse a ti. Ilumina sus guías espirituales para que conduzcan a los mejores jóvenes a los conventos y a los seminarios. Bendice a los formadores del seminario. ¿Tú quieres saber qué es lo que más ataca el demonio en una diócesis? El seminario. Porque ahí está el futuro de la iglesia, los futuros ungidos. Hay que arroparlos con un manto de oración y de sacrificios. Y además, si tienes un seminario cerca, manda tus donativos en comida, en lo que sea, para que ese seminario forme bien a nuestro futuro. Y tus sacerdotes, los sacerdotes todos. Es un deber nuestro orar, porque ¿sabes la otra cosa que combate el enemigo? Ese sí trabaja. Mientras los cristianos son flojos para orar, para animar, para ayudar a sus sacerdotes, ¿cómo trabaja el demonio por desanimarnos? ¿Cómo trabaja el demonio por destruir la entereza, la fidelidad, la entrega? Por eso hazte socio de la Virgen María. Mira, yo te quiero decir una cosa. Cristo dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Pidan al Padre que envíe buenos obreros a su mies. ¿Tú quieres que el Señor escuche lo tuyo? Ayúdanos en lo suyo. Y Cristo pidió que fuéramos nosotros los que rogáramos por los sacerdotes, porque los sacerdotes no bajamos del cielo con los bolsillos llenos de estrellas. Los sacerdotes salimos de la tierra. Dios nos escoge, a mí me admira. Fue hasta Bejuma, me agarró allá con 16 años. Me pasó por Caracas, me pasó por Colombia, me pasó por España. Me dio una fuerza que yo ahora, cuando medito todo lo que yo pasé solito, jovencito, mi mamá me tenía que firmar los pasaportes para que yo pudiera salir del país. Y me formó y me puso aquí y me ha mantenido ya casi 40 años a su servicio. Eso ha sido obra totalmente de Él y de todas las personas que rezaron por mí, que me cuidaron, que me dijeron, que a mí me da rabia: padre, usted es un hombre de Dios, usted no puede hablar así, usted no puede usar esa palabra, usted no puede andar en esto. Y con su vigilancia y su cariño me han mantenido. Los sacerdotes somos fruto de la iglesia cristiana. En nuestro corazón tiene que haber un gran amor, porque el día en que Dios nos llame, ¿cómo nos vamos a asombrar de lo que Dios hizo en nuestra vida a través del sacerdote, que nos bautizó nada más? Ese instrumento nos convirtió en hijos de Dios. El obispo, el vicario que nos confirmó, nos dio el Espíritu Santo. La bendición sobre nuestro matrimonio por la iglesia nos sostuvo toda la vida. Y cada vez que nos perdonó un sacerdote, aquel pecado tan terrible fue borrado para siempre. ¿Sabes que es una de las satisfacciones más grandes? Que un alma que tenga mucho tiempo sin acercarse a Dios, o que tenga un pecado tan humillante o tan grande que pudiera hacerles perder hasta su alma, y con una palabra del sacerdote bastará para sanarlo, porque la palabra no es de él, es del mismo Cristo. Yo te absuelvo. A mí me dice un amigo: las palabras más dulces, más bellas que yo he escuchado en tus labios son: yo te absuelvo. Digo, pues no son mías, son de Él, porque en ese momento no son mis labios, son sus labios, por eso te suenan tan bien. Qué hermoso es el sacerdote. Yo me abismo, yo me abrumo. Yo a veces he llorado diciendo: Señor, yo no merezco esto. Y me dice: claro que no te lo mereces. Nosotros, cuando nos ordenan de sacerdote, hay una pregunta que hace el obispo al formador del seminario: ¿sabes si es digno? Y contesta el superior: según el parecer de los formandos y de los que lo conocen, nos parece que es digno. Pero una vez ocurrió en Caracas una ordenación sacerdotal y dijo el obispo: ¿sabes si es digno? Y el superior religioso dijo: pues no,
no es digno. Y se volteó el obispo diciendo, ¿qué es eso? Dice, ninguno de nosotros es digno. Y toda la gente aplaudió. Porque si no somos dignos de que Él entre en nuestra casa en una comunión, ¿tú te imaginas quién va a ser digno de que Él actúe a través de ti y te asuma totalmente? Y por eso decía un viejo valenciano, que era un hombre creyente y murió en gracia de Dios, pero la santa era su esposa. Él no era tan santo, pero terminó en la gracia de Dios. Tampoco era una persona malvada ni nada, un hombre bueno, pero normal. Y una vez en sus finales de su vida, conversando conmigo, me dijo algo que me impactó, un hombre de mundo. Y me dijo, el peor sacerdote es un gran hombre. Yo, explícame eso, me dice. El peor sacerdote, uno que se salió de mala manera o que es un gran pecador, es un gran hombre porque en un momento de su vida estuvo dispuesto a dejarlo todo por Dios y a dejarlo todo por los demás. Yo le dije, bueno, el peor médico también es un gran hombre. Porque esas dos profesiones se parecen mucho. Yo no fui médico porque a mí me daba pavor ser responsable de la vida de una persona. Y me dice, ¿y cómo se atreve a meterse el cura? Yo digo, no, es que aquí el responsable es Dios. No soy yo. Yo ayudo nada más. En cambio el médico tiene que estar solito delante del enfermo. Yo estoy representando al que está, el Todopoderoso que está frente al enfermo. Por eso será que me atreví a ser sacerdote. Yo quise ser sacerdote desde los 3 años, que vi a un padre en sotana, redentorista, y dije, yo voy a ser padre. Pero realmente no fue a los 3 años. En la eternidad, antes de que hiciera el sol, ya Dios soñaba contigo y conmigo. Y si tú eres un joven que me estás escuchando y estás libre, tal vez Él soñó contigo para esto también. Y digas, pero es que tengo que dejar tantas cosas. Vale la pena. Pero es que va a ser tan difícil. Él te va a ayudar. Yo recuerdo que en un momento de dificultad de mi vocación, me fui al sagrario y me inspiró el Espíritu Santo. En ese tiempo mandaba Pablo VI en la iglesia. Aunque Pablo VI diga que no, Dios dice que sí, y tú vas a ser sacerdote. Y así fue. Bueno, Pablo VI nunca dijo que no. San Pablo VI. Que Dios te bendiga y puedas ver a Cristo en los sacerdotes y los ames. Y reces mucho porque el siglo pasado y este siglo XXI fueron testigos de la obra maestra del diablo. La obra maestra del diablo fue hacer que sacerdotes cometieran los peores pecados para que se hicieran acreedores del desprecio de la humanidad. Y hoy en día ser sacerdote implica arrostrar también ese desprecio que sufrimos por aquellos que nos denigran y que nos rechazan. Pero qué alegría cuando un corazón recibe lo que nosotros tenemos para darles. Solamente un alma que tú salvaras valdría la pena. ¿Y cuál es el anhelo de un sacerdote? En mi caso particular yo le he dicho, Señor, te pido formalmente, con toda solemnidad, que yo sea para ti un grano de incienso, que me queme hasta que no quede nada de mí y que el aroma de ese holocausto sea agradable en tu presencia. Que vivas tú y que ya no viva yo. Por eso el anhelo del Espíritu Santo es transformarnos a nosotros en Cristo. Y la Beata Concepción de Armida le escribía a su hijo sacerdote jesuita que ojalá la total posesión que Cristo hace de ti cuando consagras el pan y el vino se prolongue las 24 horas del día. De tal manera que dejemos de ser nosotros, como San Juan Bautista, conviene que Él crezca y que yo disminuya, como San Pablo, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Haz tu lista de sacerdotes y te paso un secreto que yo hago. Rezo el rosario, el Padre Nuestro del primer misterio por el Papa, y en cada Ave María por el Cardenal Urosa, por el Cardenal Baltasar, por mi arzobispo Reinaldo, por el obispo Gustavo de Guatire, que lo tengo encomendado por Dios mismo para mí, por el obispo Gustavo de San Antonio, Texas, y el primer misterio pongo puros obispos, Tulio Ramírez, todos mis obispos. Termino el primer misterio y empiezo a recordar a mis hermanos sacerdotes, y el último misterio se lo dedico cada Ave María a los sacerdotes difuntos, a los sacerdotes que dejaron el ministerio, a los sacerdotes misioneros,
a los sacerdotes enfermos, a los sacerdotes ancianos, a los sacerdotes tentados, a los seminaristas, al seminario, a los formadores de los seminaristas, y el rosario mío se convierte en poderoso, porque cuando un cristiano toca la puerta del cielo, la puerta se abre y se desborda la misericordia, el amor y la salvación de Dios. Hazte hermoso y rico ante los ojos de Dios, siendo una persona que te preocupas y que reza por las vocaciones. Te bendigo como solo los sacerdotes podemos hacerlo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la Virgen te acompañe siempre. Para los que servimos a Dios y a la Iglesia en la voz de Jesús, es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.